Muy bien, vamos a meternos de lleno en el material de hoy. Se centra en Saturno, y la verdad, en astrología siempre tiene esa fama de ser el aguafiestas del zodíaco. El gran limitador. Exacto. El planeta de las dificultades, el no puedes. Pero lo que me atrapó de los textos que tenemos es que le dan una vuelta de tuerca completa. Totalmente. No lo presentan como un villano, sino como, bueno, como el maestro más exigente que uno pueda tener. Sí. Si alguna vez hablamos de Júpiter como esa voz que te dice, claro que sí, adelante, Saturno parece ser el que frena en seco y pregunta, ¿así? Demuéstralo. Me gusta mucho esa forma de plantearlo, porque captura la tensión esencial que proponen estos autores. ¿Verdad? Es que si Júpiter es la fe, la expansión sin límites, Saturno es la física, es la gravedad. O sea, es la realidad que pone a prueba esa fe. El cable a tierra. El cable a tierra, exactamente. Lo describe no como un destructor, sino como el arquitecto de todo lo que perdura. Hay una idea que se repite en todo el material y que me parece fundamental. A ver. Nos piden pensar en un logro personal del que nos sintamos profundamente orgullosos. Pero no uno que llegó por suerte, sino uno que costó. ¿Claro? ¿Que te lo ganaste? Exacto. Un título universitario, aprender a tocar un instrumento, levantar un negocio desde cero. Ese sentimiento de esto es mío, me lo gané a pulso. Entiendo. Eso, en su esencia más pura, es la energía de Saturno. Es una perspectiva que lo cambia todo. Entonces, nuestra misión hoy es precisamente esa, desmantelar un poco el mito del Saturno maléfico. Me parece perfecto. Queremos entender, a través de esos textos, por qué sus famosos límites no son una cárcel. De hecho, usan una analogía que me encantó. La del río. Coge una fuerza tremenda y llega al mar. Es una imagen muy potente. Así que vamos a explorar esa idea, desde su mitología hasta su ciclo más famoso, ese que dicen que nos cambia la vida, para ver cómo funciona esa arquitectura personal. Exacto. Se trata de pasar del miedo al respeto, de entender que sin estructura no hay obra que se mantenga en pie. Perfecto. Empecemos por la base, por su identidad. En la mitología, Saturno, o Cronos para los griegos, era el dios del tiempo. Y conocido por devorar a sus hijos, una imagen bastante tétrica. Justo. ¿Cómo se rescata algo constructivo de ahí y se traduce al lenguaje astrológico? Es que esa imagen, aunque es brutal, es increíblemente simbólica. Cronos, el tiempo, lo devora todo. ¡Claro! Es el recordatorio de que somos mortales y nuestro tiempo es limitado. Astrológicamente, esa idea se traduce en el principio de madurez. Ok. Saturno rige el paso inexorable del tiempo, y pues nos obliga a madurar. Gobierna conceptos que a nadie le emocionan de entrada, pero que son la base de todo. ¿Cómo cuáles? Disciplina, responsabilidad, autoridad, paciencia, es la personificación de la ley de causa y efecto. Lo que siembras cosechas. Tal cual. Lo que siembras tarde o temprano, lo cosechas. Con Saturno no hay atajos ni excusas. Te hace dueño de tus acciones y, por supuesto, de sus consecuencias. Y aquí es donde entra esa imagen de los anillos del planeta, que uno de los artículos describe de una forma que me pareció genial. A ver, cuéntame. En lugar de verlos como una jaula, los proponen como el símbolo definitivo de una estructura perfecta, de fronteras bien definidas. Es casi como si el propio planeta nos estuviera mostrando su naturaleza, ¿no? Qué buena imagen. O sea que, en vez de verlo como una cárcel, es más bien como el chasis de un coche de carreras. Me gusta esa analogía. Sin esa estructura rígida, el motor, que sería nuestro potencial jupiteriano, se desparramaría por todas partes sin ir a ningún lado. Y se perdería toda la potencia. Toda. Y los textos la llevan un paso más allá. Dicen que esas orillas del río que mencionabas antes también son las que purifican el agua. ¿Cómo? Al darle velocidad y dirección, evitan que se estanque. Es decir, los límites de Saturno no solo nos dirigen, sino que nos limpian de lo que nos sirve. O sea que el no de Saturno a veces es para protegernos de dispersarnos en cosas que no son para nosotras. Precisamente. Y es clave entender que las fuentes no lo pintan como un camino de rosas, para nada. No, claro. Insisten en que la maestría de Saturno se forja en el fuego. El orgullo del logro viene precisamente porque el proceso a menudo se siente solitario, arduo y lleno de dudas. Es la resistencia lo que crea la fuerza. Ahí está. Sus dificultades son las pesas en el gimnasio del alma. Sus pruebas son las iniciaciones que nos llevan a la maestría. Para resumirlo en una frase que aparece varias veces,
Júpiter te lo puede regalar. Pero Saturno hace que te lo ganes. Exacto. Y lo que te ganas, nadie te lo puede quitar. Y hablando de ganárselo y de procesos largos, eso me lleva a algo que los artículos mencionan repetidamente. Suena casi como un rito de iniciación universal. El famoso retorno de Saturno. Ese mismo. Lo pintan como uno de los momentos más cruciales en la vida de una persona. Me da la impresión de que no es una simple transición. Para nada. Es el examen final de la primera parte de la vida. A ver, Saturno tarda aproximadamente 29 años y medio en dar una vuelta completa al zodiaco. Y regresa al punto exacto del cielo donde estaba cuando nacimos. Exactamente. Ese primer retorno, que ocurre entre los 28 y los 30 años, marca astrológicamente el verdadero fin de la juventud. El fin del juego. Sí, es como si el universo te dijera, se acabó el ensayo. A partir de ahora, la obra va en serio y tú eres la directora. La forma en que lo describen suena intensa. Hablan de una crisis de madurez forzada, Sí. de un ajuste de cuentas con la realidad. ¿Tan duro es? Puede serlo, porque es un periodo de evaluación brutalmente honesta. La vida, digamos, te acorrala y te obliga a hacerte las preguntas que quizás llevabas años evitando. Uf, las preguntas importantes. Las más importantes. ¿Esta carrera es de verdad la que yo elegí o es la que esperaban mis padres de mí? ¿Esta relación se basa en un proyecto común o en el pánico a la soledad? ¿Qué he construido que sea auténticamente mío en estos casi 30 años? Justo esa. Es una etapa donde todas las estructuras falsas, las que hemos adoptado por conveniencia, por presión social o por inercia, tienden a crujir. Y a menudo a derrumbarse. Exacto. Suena a demolición controlada. Es la mejor definición. Y duele, claro que duele ver cómo se caen cosas que creías seguras. Pero el propósito es sagrado. ¿Cuál sería? Teo, el aprendiz de. Es el momento de empezar a ser tú misma, con todas las consecuencias. Un momento. Si el primer retorno es tan transformador, ¿qué pasa cerca de los 60? Porque las fuentes hablan de un segundo retorno. Sí, lo mencionan. ¿Hay que pasar por todo ese examen de nuevo? Suena agotador. Es una pregunta muy lógica, pero la experiencia es muy, muy diferente. El segundo retorno, que llega entre los 58 y los 60 años, es fascinante. ¿Por qué? Porque ya no se trata de construir una identidad, sino de consolidar un legado. Las preguntas cambian radicalmente. Ya no son ¿quién soy? Para nada. Ahora son más bien ¿qué he aprendido? ¿Qué sabiduría puedo compartir? ¿Y cuál es mi verdadero aporte? Ah, o sea que el foco ya no es una misma, sino lo que una deja para los demás. Exactamente. Los textos lo describen como el momento de aceptar conscientemente el rol de anciano sabio, de mentor, de guía. Interesante. La autoridad que tanto costó ganar en la vida profesional, por ejemplo, ahora busca transformarse en sabiduría para las nuevas generaciones. Es menos una crisis y más una coronación. ¿Una iniciación a otra etapa? Sí, a la maestría de la vejez, donde se evalúa la calidad de la estructura que se ha construido a lo largo de toda la vida. Es menos dramático porque, en teoría, si hiciste el trabajo en el primer retorno, ya vives de una forma más auténtica. Entonces, el tiempo que pasa entre el primero y el segundo retorno, esos 30 años, es la fase de construcción principal. Totalmente. Es la fase de la madurez plena. Los 30 son el plano, los 40 son la construcción y los 50 son los acabados, digamos. Y ahí aplicas las lecciones del primer retorno. Ahí aplicas todo. Construyes tu carrera, tu familia, tu obra, y te preparas para que en el segundo retorno puedas mirar atrás y decir, esto es lo que he construido, y es sólido. Ok, a ver si entiendo. Entonces tenemos este gran ciclo que nos marca a todos. Pero claro, la experiencia no puede ser igual para todo el mundo. Imposible. El material debe detallar cómo se personaliza todo esto. Ujú. Supongo que aquí es donde entran la famosa carta natal, los signos y las casas. Ahí has dado en el clavo. Ese es el mapa personal de la maestría. La posición de Saturno en tu carta natal es como una flecha de neón que apunta directamente a tu mayor desafío. Y al mayor potencial de crecimiento. Justo, el signo donde se encuentra Saturno en el momento de tu nacimiento revela el qué, la naturaleza de la prueba, la cualidad esencial de la lección que viniste a aprender. Y la casa astrológica. La casa nos muestra el dónde, el área específica de la vida, carrera, familia, relaciones, finanzas,
donde esa lección se va a manifestar con más fuerza. El campo de batalla, por así decirlo. Y donde se te pide que construyas esa estructura con paciencia y esfuerzo. Para que esto no suene tan abstracto, creo que lo mejor es usar los ejemplos que proponen los textos. Mencionan a Saturno en Libra como una posición especialmente significativa. Sí, claro. ¿Qué implicaría eso? Sí, señalan que Saturno en Libra está en exaltación, un término técnico que significa que su energía se expresa aquí de una manera particularmente poderosa y refinada. Ok. Para una persona con esta posición, la gran prueba de vida se juega en el campo de batalla de las relaciones. Todo lo que tiene que ver con el otro. Exacto. Esto puede manifestarse en la juventud como un profundo miedo al compromiso, una sensación de soledad o una cadena de relaciones que no terminan de funcionar. Que se sienten injustas, quizás. Muy injustas. O sea, un camino difícil en lo que a los demás se refiere. Un camino que exige maestría. Esa es la palabra. La lección fundamental es aprender a construir vínculos que sean maduros, justos, equilibrados y sobre todo duraderos. Y la maestría que se alcanza con el tiempo. No es solo la capacidad de comprometerse, es la de convertirse en un árbitro sabio, en alguien que entiende la verdadera naturaleza del dar y el recibir. Pasas de temer la relación a dominarla. Se pasa de temer la relación a convertirse en un maestro de la diplomacia y el compromiso auténtico. Muy claro. Y en cuanto a las casas, el dónde se manifiesta la prueba. Hay un ejemplo que repiten bastante. Saturno en la casa 10. Sí, lo describen como su hogar natural, La casa de la carrera y la vida pública. la cima de la montaña en la carta natal. Con Saturno aquí, su influencia es potentísima. Suele indicar una ambición enorme, Una vocación muy seria. casi sagrada. El camino hacia el éxito profesional suele ser lento, arduo y lleno de obstáculos. El reconocimiento no llega de la noche a la mañana. Para nada. A menudo llega tarde en la vida, pero cuando llega, es inamovible. Es sólido como una roca. ¿Y la prueba cuál es? La prueba es esa escalada paciente. A veces frustrante. La maestría es convertirse en una verdadera autoridad en tu campo. Alguien respetado no por su carisma, sino por su trabajo. Por su experiencia y su integridad. Exactamente. Me surge una duda. Esos ejemplos son muy potentes, pero muy orientados a lo público, a la carrera. ¿Qué pasa cuando Saturno toca áreas más íntimas, más privadas? Es una pregunta excelente. ¿Cómo se vería, por ejemplo, en un signo y una casa asociadas a la familia y al hogar? Es que eso no saca del arquetipo del ejecutivo ambicioso. Tomemos un ejemplo que contrastaría totalmente. Saturno en Cáncer. Ok. Y para hacerlo más potente, ubicado en la casa 4, que es la casa del hogar, las raíces, la familia. El mundo emocional. El núcleo emocional, sí. Cáncer es un signo de nutrición, de seguridad, de pertenencia. Saturno aquí es como poner un bloque de hielo en el nido. Suena difícil. Lo es. La lección aquí es profundamente emocional. Puede manifestarse como una infancia con responsabilidades adultas prematuras, una sensación de no haber sido nutrido emocionalmente. O una relación fría con uno de los padres. Justo eso. La prueba de vida es construir la propia seguridad interna. Es aprender a ser tu propio padre o madre, a crear tu propio hogar seguro. Tanto física como emocionalmente. Exacto. La maestría que se busca no es el reconocimiento público, sino la autosuficiencia emocional. Se trata de superar los miedos al abandono y construir una base familiar sólida para uno mismo y para los demás. Basada en la responsabilidad, no en la dependencia. Ahí está la clave. Es una maestría silenciosa, pero increíblemente poderosa. Vaya, es un contraste enorme. De la cima de la montaña pública a los cimientos ocultos de la casa. Pero la dinámica es la misma. ¿Cuál dirías que es? Dificultad, trabajo y una recompensa sólida al final. La dinámica es exactamente la misma. Saturno siempre te pide que te conviertas en la autoridad de esa área de tu vida donde te sientes más insegura o limitada. Bien, creo que el panorama es mucho más completo ahora. Si tratamos de resumir las ideas centrales de todo este material, queda claro que Saturno no es una fuerza que busca castigarnos. Para nada. Es más bien el maestro arquetípico, ese profesor severo pero justo, que nos enseña a través de la disciplina y el contacto con la realidad. El paso del tiempo. Y el paso del tiempo, claro. Sus límites, simbolizados por sus anillos, no están para encerrarnos, sino para enfocar nuestra energía y, paradójicamente, darnos poder.
nos empoderan. Y el famoso retorno de Saturno. Aunque pueda sentirse como una tormenta perfecta, en realidad es un regalo. Una iniciación a la vida adulta, a la autenticidad. No podría haberlo dicho mejor. Y si tuviera que añadir algo, sería para reforzar ese mensaje central que atraviesa todas las fuentes. Adelante. Los logros que Júpiter puede regalar a veces son como la espuma. Dependen de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Pueden ser efímeros. Pueden ser muy efímeros, pero aquello que se construye bajo la mirada atenta de Saturno, con paciencia, con esfuerzo, superando pruebas y aprendiendo de cada error, eso es nuestro para siempre. Nadie te lo puede quitar. Nadie. Porque no fue un golpe de suerte ni un regalo. Fue una conquista. Es la estructura interna de acero que nos sostiene cuando todo lo demás falla. Esto nos deja con una reflexión final. Una que nace de esa dualidad tan clara que presentan los textos. A ver. Si Júpiter nos anima a soñar en grande, a tener una fe inquebrantable en las posibilidades, Saturno es esa voz tranquila, casi un susurro, que nos pregunta al oído. ¿Y cómo lo vas a hacer? Exacto. Me encanta tu sueño. Es magnífico. Ahora dime, ¿qué cimientos estás construyendo día a día para que ese sueño no se derrumbe al primer soplo de viento? Es una pregunta potente. La pregunta que queda flotando entonces no es cuál de los dos es mejor, sino ¿qué obra maestra podemos crear cuando la fe más expansiva se encuentra con las leyes de la física y en lugar de anularse deciden trabajar juntas? Para construir algo que de verdad perdure en el tiempo.